Nuestro tercer estudio sobre el pueblo adventista y el santuario. Ya vimos que es la misión del pueblo adventista recuperar el conocimiento de la verdad, conocer el santuario, relacionarlo con el Evangelio del Reino de Dios, conocer cuál es la obra de Cristo en el santuario. ¿Para qué? Para que los lugares asolados pudieran ser reedificados, porque tenemos que predicar la verdad, tenemos que predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y ahora vamos a ver las instrucciones que Dios nos dio para encontrar la verdad, porque cada uno tiene que arreglar sus lámparas y buscar cuál es la verdad. Tiene que hacer como los hermanos de Berea, que no le creían a Pablo, sino que escudriñaban diligentemente cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo les predicaba era así o no era así. Porque la verdadera fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para poder empezar a cumplir nuestra misión, deberíamos leer y estudiar las palabras de la profecía, incluyendo la ley de Moisés, hasta llegar a oírlas, porque solo entonces podríamos empezar a guardarlas y prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Porque las profecías nos fueron dadas las instrucciones que debemos seguir para cumplir nuestra misión. Como dice Elena de White, el libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción. Fíjense qué cosa, la instrucción que contiene. Porque ahí está la instrucción, ¿para quién? Para los que tienen que prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Ahí Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Y lo dice de una manera muy interesante. El bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía declara a Dios y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque los que guardan las cosas escritas en la profecía son los que le preparan el camino a Jesús. Y esa es la responsabilidad del pueblo adventista, que tiene que profetizar de nuevo. Por eso ella dice, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y leemos en Apocalipsis 22, 6 al 7. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a quienes, a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos en este tiempo? A las vírgenes, a las que es semejante al reino de los cielos, los adventistas del séptimo día, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, Jesús no puede venir si no suceden estas cosas. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, es nuestra responsabilidad leer, oír y guardar. ¿Por dónde deberíamos empezar? Para llegar a tener oídos para oír las palabras de la profecía, deberíamos empezar oyendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque en nuestro tiempo, la profecía de las 7 iglesias estaría por finalizar su cumplimiento. Estaríamos en el tiempo de la Odisea. Podríamos ver en la historia el cumplimiento de cada evento anunciado y de ese modo podríamos comprender el significado de cada uno de sus símbolos. Como dice Jesús en Apocalipsis 3:22, y lo dice 7 veces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oye lo que el Espíritu dice a las iglesias, va a tener oídos para oír el resto de las palabras de la profecía. Y solo entonces podríamos comprender, después de ver en la historia cómo se cumplió la profecía, podríamos comprender, por ejemplo, quién fue el rey enemigo que sedujo a los apóstatas de la iglesia primitiva y con ellos levantó las tropas que se engrandecerían hasta el ejército de los cielos, hasta la iglesia de Cristo. Profanarían el santuario y la fortaleza de Dios, quitarían el continuo, pondrían a la abominación desoladora y finalmente echarían por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. El comprender cuáles son los lugares asolados que tienen que ser reedificados tiene una relación directa con nuestra misión y con el santuario. Porque si no sabemos que hay que reedificar, ¿cómo lo vamos a reedificar? El pueblo judío sabía que tenía que volver a Jerusalén para reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén. Y ese es un tipo para nosotros. Y como dice Daniel 8, del 10 al 12, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es? Jesús. El primogénito entre muchos hermanos. Y por él fue quitado el continuo. Y el lugar santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y se perdió el conocimiento de la verdad. Y el lugar santuario de Dios desapareció a la vista de los hombres, porque dejó de ser predicada la verdad, el Evangelio del Reino de Dios, y la puerta por la que se entraba al lugar santuario de Dios, nadie lo vio más. Porque
había sido puesta en su lugar otra puerta. Y en lugar de Dios había sido puesto otro Dios, el Dios de las fortalezas. Entonces, cuando llegó el tiempo, en 1844, que se cumplieron las 2300 tardes y mañanas, llegó el tiempo de reedificar los lugares asolados. Por eso, dice Elena, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios, ¿no? Tenemos que recuperar el conocimiento de la verdad. Y los lugares asolados han de ser reedificados. Entonces podremos comprender eso, podremos comprender quiénes fueron los apóstatas que hicieron la obra de Balaam y con cosas sacrificadas a los ídolos crearon la doctrina de Jezabel, la doctrina que define la abominación desoladora y lleva a conocer la profundidad de Satanás. Podremos comprender cuándo y cómo se manifestó el hombre de pecado y se sentó en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, el cual fue el tipo de la ley dominical pasiva. El edicto del Imperio Romano que estableció el domingo como día de descanso obligatorio en todo el territorio de la bestia romana. Y también cuál fue el tipo de la ley dominical activa, el edicto del Imperio Romano que obligó a adorar a la bestia y a la imagen de la bestia, a la abominación del desolador, la abominación desoladora en todo el territorio de la bestia romana. Les puso una marca al que la adoraba, les impedía comprar y vender a los que no la adoraban y los declaraba herejes, estableciendo que serían castigados por la bestia romana, del mismo modo en que lo hará la bestia que subirá de la tierra, porque eso es historia, y no es complicado buscarlo y encontrarlo. Y comprenderíamos cuándo y cómo lograron echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Por eso Elena dice, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. O sea, como dice Jesús, si tenemos oídos para oír en lo que el Espíritu dice a las iglesias, vamos a tener oídos para oír el resto de las profecías. Y por eso ella dijo, esto es 1880, después 1894, cuando fue escrito Testimonios para los Ministros, en el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. Y cita las palabras de Pablo, porque no tenemos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los gobernadores de este mundo, porque el mundo, como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás y los demonios. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y por eso Elena dice, la iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad. Dios nos llamó ¿a qué? A proclamar la verdad, pero primero teníamos que recuperarla. Y si Él es leal y obediente a todos sus mandamientos, habitará en ella la excelencia de la gracia divina. Si manifiesta verdadera fidelidad, si honra al Señor Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirle. Ahora, pero Satanás haría guerra contra el pueblo adventista, porque no tenemos guerra contra carne y sangre. Y empezaría por la guerra al estudio de la profecía. Para Satanás y sus siervos, que vendrían a nosotros vestidos de ovejas, era de vital importancia que el pueblo adventista no comprendiera las palabras de profecía, no se diera cuenta cuál es el engaño, no recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, no llegar a tener el Evangelio eterno como debe tenerlo el primer ángel y que los lugares asolados, el lugar santuario de Dios, el nuevo pacto, no fueran reedificados. O sea, como cuando el pueblo judío volvió a reedificar Jerusalén y Satanás usó todos los medios para impedirlo y por un tiempo lo detuvo, haría lo mismo con nosotros. Por esa causa, Dios le mostró a Joel que no solo harían guerra al estudio de la profecía y detendrían la predicación del mensaje del tercer ángel, sino introduciría en nuestro medio la falsa profecía creada por Satanás, la falsa luz que tendría por objetivo llevarnos en una dirección contraria a la que deberíamos seguir para poder cumplir nuestra misión, y de ese modo unirnos a la bestia y el falso profeta en el cumplimiento de su propia misión, que es engañar al mundo entero y preparar el camino a la venida de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el falso Jesús, la imagen a la que estarían adorando juntos la bestia y el falso profeta.
Y esta cita de la White, que está, vamos a ver dónde está, en Conflicto de los Siglos 390, dice lo siguiente: a San Juan fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la Iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra. Nosotros tenemos que predicar estos mensajes, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Porque la semilla de la cizaña ya fue sembrada en todo el mundo. Y el pueblo adventista tiene que predicar el verdadero evangelio, sembrar la verdadera semilla. Y estos mensajes son los que van a separar el trigo de la cizaña en todo el mundo, empezando por la iglesia adventista. Dice Elena, fueronle revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, porque es para los siervos que le van a preparar el camino a Jesús, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Y se pregunta ella, ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Y ella contesta, es el resultado de un esfuerzo del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Porque si llegamos a ver en la historia el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, vamos a abrir los ojos y nos vamos a dar cuenta de cuáles son los engaños de Satanás. Por eso Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. Y después ella estaba preocupada porque Dios le mostró lo que pasaría con el pueblo adventista. Por eso Satanás tenía que impedir que el pueblo adventista cumpliera su misión. Y ella dice, y está en primer tomo de Mensajes Selectos, página 54, Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio, lo falso, a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. ¿Qué buscaría Satanás? Que nos quedemos sin profecía. Dios nos dice que tenemos que profetizar de nuevo, que tenemos que leer y oír y después guardar las palabras profecía. Y Satanás busca que estemos a oscuras, sin profecía. Y la próxima cita, que está en la página siguiente, Mensajes Selectos, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atarlas a las almas con sus errores, si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. ¿Y qué buscaría y qué lograría Satanás? La próxima cita, Evangelismo, página 171. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. El mensaje que separaba al pueblo adventista de las iglesias caídas sería detenido. No habría más profecía. ¿Y qué habría entre nosotros? Habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. ¿Por qué? Buscarían unirnos a las iglesias caídas para que adoremos a los mismos dioses que las iglesias caídas, que a su vez se unirían a Roma en puntos comunes de doctrina para adorar al dragón. Y fíjese lo que Dios le mostró, cosas que pasarían, porque esta es la palabra profética más segura. Antes que la obra de la apostasía se desarrolle al máximo, habrá una confusión de la fe. No habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. ¿Qué habría en la iglesia adventista? ¿Conocimiento verdadero de Dios? No. Porque se buscaría que adoremos a los dioses de las iglesias caídas. Entonces, lo que había avanzado el pueblo adventista se retrocedería para que volviéramos a estar juntos con las hijas de Babilonia. Y conforme, dice ella, Conflicto de los Siglos, página 666, vaya acercándose la tempestad. Conforme nos acerquemos al tiempo de la última generación, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel
pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, porque se detendría la predicación del mensaje del tercer ángel, e irán a engrosar las filas de la oposición, se opondrían al tercer ángel, y uniéndose con el mundo, porque estos mensajes nos separaban del mundo, se unirían con el mundo, y participando de su espíritu, porque el mundo es la sinagoga de Satanás. Llegarían a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia, que se gozaron un día de la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Y eso pasaría en nuestra iglesia. Y como Dios le mostró, ya lo escribió en Testimonios para los Ministros, habría una decisión fatal. Las decisiones son conscientes. Y dice ella, ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si se tienen que unir a las iglesias caídas, tienen que llamar Cristo al Dios de las iglesias caídas. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas, dice Elena. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Y agrega ella, albergue al engañador y al testigo falso. ¿A quién? Al falso Jesús. Al Jesús de las iglesias caídas. Una iglesia que ha tenido gran luz, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Y sería triste, pero es lo que Dios les mostró que pasaría. Y entonces, ¿qué pasaría? Muchos ocuparán nuestros púlpitos. ¿Quién predica los púlpitos? Nuestros ministros. Sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía. Se habría dejado predicar el mensaje del tercer ángel y se predicaría la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica, creada por Satanás. Y agrega ella, si se albergan dudas e incredulidad, si algún ministro duda, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. No van a poder usar el púlpito de la iglesia si dudan de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Y ella ahora termina citando las palabras de Jesús cuando lloró sobre Jerusalén. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Es una profecía triste, pero es la palabra profética más segura. ¿Y qué le mostró Dios? Como leemos en Primeros Escritos, página 45, dice ella, vi que las señales, los prodigios y las falsas reformas aumentarían y se extenderían. Las reformas que me fueron mostradas no eran del error a la verdad. Eso es lo que estaría pasando en nuestra iglesia. Los lobos habrían tomado control y habría muchas reformas, pero serían falsas. Serían para unirnos a las iglesias caídas. Mi ángel acompañante me invitó a buscar el trabajo del alma que solía manifestarse en favor de los pecadores. Lo busqué, pero no pude verlo, porque ya pasó el tiempo de la salvación de ellos. O sea, hasta el fin del tiempo de gracia del pueblo adventista. Hasta que se cierre la puerta a las vírgenes insensatas, esto es lo que pasaría en la iglesia. Esta es la palabra profética más segura. Entonces, vemos que ministros no santificados adorarían a otros dioses, buscarían alabar a Cristo y a el Dios de este mundo, el Dios de las iglesias caídas, Satanás, a la abominación desoladora al mismo tiempo. Eso ocurriría cuando buscaran la amistad de Roma y las iglesias protestantes caídas, el falso profeta del Apocalipsis. Al hacerlo, le dirían no al verdadero Jesús y abrizarían a Satanás, a Barrabás. Estos ministros en nuestra iglesia albergarían al engañador y el testigo falso, al falso Jesús, al que adoran Roma y las iglesias caídas, a Satanás, disfrazado de Jesús, y negarían al santo, al verdadero Jesús, negarían al testigo fiel y verdadero. Al albergar a Satanás, sus ojos quedarían cegados, desecharían el mensaje de Dios y recibirían como verdaderos a los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías, falsas doctrinas. Es decir, como Jesús lo dijo,
a la comida y la bebida de los borrachos. Y en nuestra iglesia habría muchas reformas, pero ninguna sería de error a la verdad. Todos los cambios que se agregan en las creencias fundamentales o las reformas que hay, ninguno de esos cambios es para llevarnos a la verdad. Esa es la profecía. Nuestros ministros predicarían desde nuestros púlpitos la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica, que tiene por objeto engañar al pueblo de Dios, hacerlo descansar en una falsa seguridad y guiarlo por senderos falsos. Y continuarían en este estado siendo parte de la sinagoga de Satanás, lamentablemente, hasta el tiempo de la sexta plaga, cuando Dios liberará a su pueblo y sus ojos serán abiertos. Los ojos de los impíos serán abiertos. Y esto es lo que dice Jesús. Aquí en el remanente de la iglesia de Filadelfia, nosotros. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Porque está el otro, el que le dio su trono, su poder y su autoridad al Papa, que es el dragón. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y por esa puerta se entra al lugar santuario de Dios. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga a Satanás, dice él. ¿Por qué? Porque los que entren por la puerta abierta van a entrar al templo de Dios y los otros van a entrar por la puerta ancha, los otros adventistas a la sinagoga de Satanás. Y Jesús dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, hijos de Dios. Porque los judíos, como dice Pablo, son los hijos de Dios del nuevo pacto, circuncidados en el corazón. Y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y por eso, Elena de White escribe en Conflicto de los Siglos, página 713, que estos hombres de talento y elocuencia que engañarían al pueblo, ahora reconocen lo que hicieron en el tiempo de la sexta plaga. Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia ven ahora las cosas en su luz verdadera. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. Y cuando uno ve esto, se asombra y lo primero pregunta, ¿son estas palabras parte de la palabra profética más segura? Y solo podemos saberlo viendo si estas palabras se están cumpliendo en medio del pueblo adventista. Ahora, las de Elena de White, uno dice, bueno, ¿son seguras? Las de la Biblia, sí. Y las de Elena, y fíjense, lo importante es esto, y el estudio que acabamos de presentar sobre la evolución de la teología adventista, que busca una relación ecuménica con las iglesias protestantes caídas, que busca que tengamos la misma religión y las mismas doctrinas que ellas, nos muestra el claro cumplimiento de las palabras de la profecía. Y vamos ahora a enfocarnos entonces en el santuario, porque esto lo vamos a retomar dentro de un rato. Pero vamos al santuario en la profecía. Desde aquí hay una representación de lo que era el santuario, donde estaban las cortinas que delimitaban el atrio. Los israelitas podían entrar al atrio y llegar hasta el altar de sacrificio y presentar sus ofrendas, pero de ahí no podían pasar. Después del altar estaba la fuente donde los sacerdotes se lavaban y después estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde solo podían entrar al lugar santo los sacerdotes y después al lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año. Y Dios quería enseñarnos algo con este santuario. Y les dijo a ellos, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, esta fue diseñado por Dios y Moisés lo hizo de acuerdo a como Dios le dijo que lo hiciera. Ahora, el que sabía el significado de todo esto es Dios y después lo revelaría. El santuario del desierto fue diseñado por Dios y fue construido por Moisés, siguiendo todos los detalles del diseño que le fue enseñado, después de que Dios le diera a Moisés las 2 tablas con los 10 mandamientos de la ley moral, los mandamientos que tenían por objeto mostrarle al pueblo de Dios cuáles eran sus pecados,
para que hubiera en ellos conciencia de pecado y pudieran arrepentirse de sus pecados conscientes. Y asociadas al santuario, Dios le dio al pueblo de Israel las ordenanzas y leyes sobre las fiestas solemnes de Jehová y la ley de la gracia, que le mostraban al pueblo de Dios el camino que debían seguir durante el continuo para el perdón de sus pecados conscientes y en la expiación para el perdón de sus pecados de ignorancia. De modo que todos ellos pudieran obtener el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. ¿Ven? Porque esa era la promesa de Dios para su pueblo. Esto no vino con Jesús. A todo su pueblo Dios le ofreció siempre lo mismo. O sea, después de la redención nos ofreció algo más. Pero el perdón, la justificación, la salvación y la vida eterna es lo que Dios siempre le ofreció a su pueblo. Como Jesús lo indicó, la ley de Moisés es una profecía simbólica de la cual deben cumplirse hasta la última jota y tilde. Y él había venido a cumplir parte de esta profecía, a empezar a cumplirla, y recién terminará de cumplirse cuando pasen el cielo y la tierra. Leo Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Cuándo pasarán el cielo y la tierra? Después del milenio, cuando Dios cree cielos nuevos y tierra nueva. Como leemos en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Hasta ese momento, la ley se estaría cumpliendo. Y el mar ya no existía más. Por eso, como además Dios lo había anunciado por medio de Malaquías, en nuestro tiempo las ordenanzas y las leyes de la ley de Moisés aún están vigentes y nosotros debemos llegar a conocerlas y guardarlas a tiempo. Fíjense, esa es la misión que Dios le dio al pueblo adventista. Comprender el santuario implica comprender las leyes y las ordenanzas de la ley de Moisés. Aunque, como veremos, no están vigentes del mismo modo en el que las guardaba el pueblo de Israel antes de la venida del Mesías, sino debemos guardarlas como las guardaban los miembros de la iglesia primitiva. Fíjense, Malaquías 4, 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y la primera ordenanza que Dios le dio a Moisés está en Éxodo 3:15, donde él le dijo cuál era su nombre para siempre. Dijo, Jehová es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todas las generaciones. La primera ordenanza. Y como dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el nombre de Dios está nuestra salvación. Y promete Jehová, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes que empiece el tiempo de angustia. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los corazones de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que tener la fe de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, la fe de Jesús y la fe de los apóstoles. ¿Qué pasa? Cuando una profecía se cumple y deja de... Fíjense, cuando una profecía se cumple, es algo futuro. Cuando se cumple, deja de estar en pie, deja de ser profecía, y los hechos con los que se cumplió pasan a ser parte de la historia profética. Las profecías de la ley de Moisés se empezaron a cumplir en la Pascua del año 31, cuando murió el Cordero de Dios cargando nuestros pecados, los pecados de que nuestro Dios y Padre, actuando como sacerdote y padre de familia, confesó sobre su Cordero, y de ese modo nos predestinó para salvación. En ese mismo instante se cumplieron todas las profecías de los sacrificios simbólicos que se realizaban en el santuario simbólico, y todas las ceremonias que se realizaban con la sangre de estos sacrificios durante el continuo y la expiación dejaron de estar en pie. ¿Por qué? Porque en el santuario del desierto, acá tenemos un esquema, el pecador entraba, traía su ofrenda hasta el altar, confesaba sus pecados durante el continuo, y después el sacerdote realizaba el resto de la ceremonia para la expiación de sus pecados, para que sus pecados fueran trasladados al santuario, para que él se fuera justificado. Y en el día de la expiación, los hombres no podían ir al santuario, estaba cerrado, porque el día 9, a la puesta del sol,
era quitado el continuo, se cerraba la puerta. Y en el día de la expiación, el sumo sacerdote echaba suerte sobre 2 machos cabríos y tenía que confesar los pecados del pueblo sobre el macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová y sacrificarlo. Y con la sangre de ese macho cabrío entrar a la presencia de Dios, detrás del velo, al trono de la gracia, para la expiación de los pecados de ignorancia del pueblo. Y una vez que el pueblo hubiera sido limpiado totalmente de sus pecados y el santuario estuviera cargando todos los pecados perdonados por Dios, recién ahí el santuario sería purificado. Pero ¿qué pasó? Cuando la profecía del altar se cumplió la profecía de todos los sacrificios. Y esto es algo importante. Cuando Jesús murió en el antitipo del altar, en el Gólgota, se cumplió la profecía de los sacrificios que se hacían durante el continuo y la expiación. Por eso, el día de la expiación empezó ahí, cuando murió el macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová. ¿Y qué pasó en 1844? No empezó el día de la expiación, porque el cordero ya había muerto. Ahí, como Dios le mostró a Edson, Hiram Edson, ahí fue cuando el sumo sacerdote pasó del lugar santo al lugar santísimo, cuando empezó el juicio investigador. No empezó el día de la expiación, empezó el juicio investigador. Entonces, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 9, 6 al 10, y así dispuesta a estas cosas, la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, porque ese es el continuo, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, para que sea limpiado todos sus pecados y quede sin mancha, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, entre tanto que hubiera sacrificios animales, porque todo lo que se hacía en el altar de sacrificio se cumplió, profecía cumplida. Y cuando la profecía del altar se cumplió, se abrió un camino que llevaba a los hombres hasta la presencia de Dios. Lo cual es un símbolo para el tiempo presente, dice, con el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto, ya que solo consiste de comidas y bebidas, de diversas soluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta que muriera el Mesías y todo lo simbólico se hiciera realidad y se abriera la puerta, ¿no?, del verdadero templo de Dios. Entonces se había cumplido la profecía del altar de sacrificio, la profecía de los sacrificios simbólicos había alcanzado su cumplimiento con la muerte del cordero simbolizado. Y había llegado el tiempo de reformar las cosas. Las cosas celestiales mismas, incluyendo el sacerdocio, habrían de reemplazar a las simbólicas, a las figuras y a la sombra de las cosas celestiales. Como leemos en Hebreos 8, 4 al 5. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró una maqueta con la que tenía que hacer el santuario. Ahora, ¿qué significaba eso? Entonces, el verdadero Cordero del Cielo, el Cordero de Dios, había muerto en el antitipo del lugar donde está el altar de sacrificio, en el antitipo del atrio, en el lugar donde estaban durante toda su vida los esclavos del pecado y la muerte, para redimirnos de la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo. Identificado también en la profecía como la plaza de la grande ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Leo Hebreos 2, del 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De lo mismo. El verdadero Jesús tiene nuestra carne, el falso, el anticristo, no. Para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, ¿murió dónde? En el imperio de la muerte, para librarnos del imperio de la muerte, porque él no era pecador y no tenía que morir, pero él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de él. ¿Y qué pasaría con los testigos? ¿Dónde los encontró Lutero? A los cadáveres, y esos cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Porque Jesús murió en el reino del príncipe de este mundo, y ahí estarían los cadáveres. Lutero los encontró en medio de la Gran Babilonia, ¿no? La ciudad que también se llama Sodoma y Egipto. En el atrio, no en el reino de Dios, sino en el reino del príncipe de este mundo. Y a partir de ese momento, todo lo simbólico fue reemplazado por lo simbolizado, por las cosas celestiales mismas, por ese santuario del nuevo pacto, y se abrieron las puertas de la cárcel para que pudiéramos salir del reino del pecado y la muerte y entrar al reino de Dios, el reino de los cielos, en el antitipo del tabernáculo del santuario del desierto, que es también el antitipo del templo de Jerusalén, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, había venido a los hombres. Por eso Jesús predicó la apertura de la cárcel. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Quién eran los presos? Nosotros, como es el autor de Hebreos. Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el tiempo en que la puerta está abierta. Por eso, Apocalipsis 12 nos dice que cuando Jesús triunfó, se escuchó esta voz. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Cuándo vino? ¿Qué predicaba Jesús? Si abrir la cárcel e iba a venir el reino de Dios y los hombres iban a poder salir de la cárcel y entrar al reino de Dios. Y ahí vino. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nunca más pudo ir a acusarnos. ¿Y qué pasó con los hermanos de Jesús? Y ellos le han vencido también aquí al dragón, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como Jesús. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón y que estaba dando a luz a sus hermanos. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, las alas de Jehová, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años hasta fines del siglo XIII. Entonces, mientras que el atrio es un símbolo de la cárcel, del reino del príncipe de este mundo, el reino del pecado y la muerte, el tabernáculo es un símbolo del reino y el templo de Dios en el tiempo del nuevo pacto, al que los presos, después de ser redimidos, tendríamos libertad de entrar para morar en la presencia de Jehová. Y deberíamos entrar por la puerta de Jehová, después de ser lavados en la fuente, porque el santo, el verdadero Jesús, es el que es simbolizado por la puerta del lugar santo. Y es el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, simbolizada por la mesa de los panes de la proposición de Dios, en la que serán puestos los hijos de Dios, la simiente de la mujer. Como anuncia la profecía, abridme, Salmo 118, abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré, ajá. Por eso Jesús decía, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Qué tiene que hacer? Entrar por las puertas de la justicia, porque va a encontrar la justicia. La justicia que Dios le va a dar, escribiendo su ley en su mente y en su corazón. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, ajá, a Jehová. Esta es puerta de Jehová. El verdadero Jesús es la puerta estrecha por la que se entra a la presencia de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Jesús dijo claramente, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y si hay una puerta ancha, es otro Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene a Jehová, sino por mí.
Yo soy la puerta, Jehová. Yo soy la puerta que se abrió. Jesús es la piedra del ángulo del templo de Jehová. Entonces, en el santuario, como dice el autor de Hebreos, hay un camino nuevo y vivo que se abrió a la presencia de Dios. ¿Desde dónde? Desde el atrio, de la cárcel, de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto, donde Jesús murió como pecador, fuera de Jerusalén. Los eran los esclavos del pecado. Y cuando la profecía del altar se cumplió, se abrió el camino, porque todo se transformó en lo real. La fuente ahora estaba disponible y la puerta estaba abierta. Y podríamos entrar a la casa de Dios, donde, como Dios le mostró en el Juan, los elementos del lugar santo son símbolos de los hombres que entran ahí. Porque la lámpara es un símbolo donde está el Espíritu de Dios. Entonces, el que entra por la puerta estrecha es porque nació de Dios, recibió el Espíritu Santo la promesa y se ha hecho parte del templo de Dios. Entonces, la lámpara lo representa a él. Después empieza a recorrer el camino angosto, tomado de la mano de ¿quién? De Dios, porque tiene la fe de Jesús en su Padre. Y cuando él ora, ese lugar está representado por el altar del incienso, porque de ahí suben las oraciones de los santos y Jesús agrega incienso a sus oraciones. Y tiene que recorrer este camino, que es el camino del testimonio, hasta llegar a la ciudad de Dios, hasta llegar al final del camino angosto que Dios le mostró en el Juan, y que su nombre sea confesado por Jesús en las bodas y sea puesto en la mesa de los panes de la proposición, como un pan sin levadura, ya sin pecado y ungido con aceite, que refleja plenamente la imagen de Jesús, que tiene el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y ahí será parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Ahora, y el trono de Dios es el que viene a morar a nosotros, porque Dios dijo pondría su trono en nosotros. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. El río de agua de vida que sale del trono de Dios y el Cordero, que va a estar en nuestro interior. Y dentro del arca había 3 elementos. Las tablas de la ley, que Dios va a escribir, ya no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y corazón, como dice Pablo. Va a estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Estaba el maná, que descendió del cielo, que es el verdadero Jesús, al que Dios nos va a dar comer para transformarnos a su imagen. Y estaba la vara de Aarón que reverdeció, símbolo del poder de Dios. Porque, como dice Pablo en Hebreos 1, el poder que resucitó a Jesús de los muertos, el poder que obró en él durante toda su vida, es el poder que está obrando en los hijos de Dios. Entonces, por el poder de Dios, como Él lo prometió, podríamos recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. Y esa puerta se abrió cuando Jesús murió. Pero los discípulos no podían entrar sin entender, sin que se fuera a sembrar la semilla del reino en sus corazones. Por eso, por 40 días después de resucitar, llevar con Él las primicias a su Padre y volver, Jesús por 40 días estuvo predicándoles, mostrándoles en las Escrituras quién era Él. ¿Y cuál era el evangelio del reino de Dios? ¿Cuál era la promesa del Padre? Les dijo que oísteis de mí. Por eso el autor de Hebreos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, donde está el trono de Dios, para que el trono de Dios venga a nosotros, porque simbólicamente entramos, pero el que viene realmente es Dios a morar en nosotros, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que estaba cerrado antes. Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, en la fuente. Ahora, ¿qué pasó en el tiempo de la apostasía? ¿Por qué hay tanta falta de conocimiento del santuario cuando los miembros de la iglesia primitiva eran parte del templo de Dios? ¿Qué pasaría en el tiempo de la apostasía? Satanás inspiraría al rey del norte a levantar las tropas con las que él buscaría alcanzar, erradicar el reino de Dios de esta tierra, porque quería engrandecerse hasta el ejército de los cielos. ¿Y con qué? Con unas tropas especiales. Como dice Daniel 11, 31 al 33, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo,
y pondrán la abominación desoladora. Estas tropas, ¿qué es? ¿No? Son tropas religiosas. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, para con ellos levantar estas tropas. Mas el pueblo conoce a su Dios, se esforzará y actuará. No todos los cristianos serían corrompidos por el rey del norte, por Constantino. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Pero Dios sostendría esa iglesia hasta finales del siglo XIII. Ahora, ¿cuál es el continuo que sería quitado? Y es el consejo de paz, es la obra que Jesús, como nuestro sacerdote, y su padre hacían en el nuevo lugar santuario de Dios, el nuevo pacto, en el templo de Jehová, que edificaba el Mesías de la promesa, para el perdón de los pecados conscientes del pueblo de Dios. Zacarías 6, 12 al 13, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, que brotará ¿de quién? De Jehová, de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. ¿Y quién llevará gloria y sentará y dominará en su trono? Jehová. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces, en este templo Jehová pondría su trono, a su diestra sentaría el Mesías, y habría consejo de paz entre ambos. Ahora, ese es el continuo que sería quitado. ¿Cuál es la abominación desoladora? Sería el ídolo al que el hombre de pecado pondría en lugar de Jehová, el Dios de sus padres. Es la imagen del Dios de las fortalezas, el dragón, a la que la bestia religiosa llamaría Dios y Cristo. El Jesús, que le daría su trono y su poder y su autoridad a la bestia religiosa. Como dice Daniel 11, 37 a 39. El Dios de sus padres no hará caso, apostataría a Jehová, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios de las bestias, se refiere a esto, ¿no? Porque el dragón, como es mostrado en el Apocalipsis, es el que tiene a la gran ramera sentada sobre él. Y esa ramera se sienta sobre los 7 montes, que son las cabezas del dragón. ¿Para qué? Para hacer adorar al dragón. Entonces, el hombre pecado adoraría al dragón. Dios que sus padres no conocieron, adoraría a un Dios ajeno, y con él se hará de las fortalezas más inexpugnables del poder de la bestia romana, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿Y quién le dio su poder y su trono y grande autoridad? El dragón. A la bestia religiosa se le dio el dragón. Pero ¿qué dice el Papa? Que Cristo se lo dio. Y el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, sus palabras fueron cambiadas para reflejar que Cristo le dio a Pedro las llaves del reino. Y el Papa representa como las llaves del infierno y del cielo, y su poder de atar y desatar. Pero Cristo no le dio esas llaves a nadie, como él dice en Apocalipsis. El santo, el verdadero, tiene la llave de David, y es una sola. Pero, ¿qué tiene el Papa? Las llaves que le dio el dragón. Porque el que era sumo pontífice de Jezabel y era sumo pontífice del Dios del infierno, de la tierra y supuestamente del cielo, era Constantino. Y le dio la tiara y el trono sumo pontífice de Jezabel a Silvestre I, al primer papa. Por eso dice Elena que debemos ver en la historia lo que pasó, tenemos que entenderlo, ¿no? Para comprender justamente qué es lo que pasó. Y esta profecía se empezó a cumplir en el año 313, cuando Constantino sedujo a los apóstatas que harían la obra de Balaam, y con ellos levantó las tropas a las que él llamó la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, la religión ecuménica que debía unir a cristianos y paganos en la adoración del nuevo Dios universal del Imperio Romano. ¿Y cuál era ese? El Dios, la Trinidad. Hay un micrófono abierto, si se fijan, así no tenemos ruido. Pues cuando esto ya lo estudiamos, ustedes en Hechos Proféticos, y sabemos que el periodo de Éfeso duró mientras vivieron los discípulos, hasta el año 100, cuando murió Juan. Y la iglesia siguió siendo la misma, lo único que faltaba era Juan, simplemente que, como Jesús los amonestó a partir del año 93, que dio el mensaje a Juan, esa iglesia volvió a su primer amor. Y durante Esmirna, que fueron perseguidos, dieron un testimonio muy claro. Y finalmente, en el 303, incitado por Apolo, el hijo de Zeus, Diocleciano
decreta el terminio de los cristianos. Pero fíjense, ese Apolo, hijo de Zeus, o Mitra, sería el que Constantino después llamaría a Cristo. Y en el 313 Constantino decreta libertad religiosa y se usa a los apóstatas. ¿Para qué? Para que adoren a Apolo, el que mandó a matar a los cristianos, al sol con la cruz en el medio, a Mitra, como si fuera Cristo. Y los apóstatas, seducidos por las ofertas de Constantino de poder y de dinero, lo ayudan y hace la obra de Balaam. Y en el 321 Constantino decreta el descanso dominical obligatorio. Y Silvestre I, que llegaría a ser el primer papa, que en ese tiempo era obispo de Roma, traslada el sábado al domingo. Y ese es el tipo de la ley dominical pasiva. Pero no quitó la libertad religiosa en el imperio, porque es una ley civil. Entonces, la ley dominical pasiva que obliga a adorar el domingo no es un problema, ni va a ser un problema para nosotros, porque simplemente establece un feriado. Y en el 325, guiado por los obispos apóstatas, como dice Elena de Juárez, Constantino convoca al Concilio Ecuménico de Nicea, y ahí se define al Dios universal del Imperio Romano. Es la primera definición de la doctrina de la Trinidad que hace Roma. Y después de esa definición, Constantino le da su trono, su poder y su autoridad ¿a quién? Al obispo de Roma, Silvestre I, y se ciñe la tiara, pone el trono de sumo pontífice en la iglesia de Letrán y se manifiesta el hombre de pecado. Y a partir de ese momento, el hombre de pecado se sienta al templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y hasta cuándo se va a sentar? Nunca va a perder ese poder, hasta el tiempo de la sexta plaga. Porque en 1798 perdió su poder político, pero no la tiara. Y en el 380, los apóstatas que habían llegado a conocer las profundidades de Satanás por tener la doctrina de Jezabel, y ya son hijos del diablo, buscan asesinar a sus hermanos porque no adoran a la abominación desoladora, al Dios de la Trinidad, y logran que el Imperio Romano emite un edicto por el cual se empieza a asesinar a los verdaderos cristianos. En el 538 fue cuando el Papa se convierte también en cuerno pequeño, no solamente tiene la tiara, la corona religiosa de Jezabel, sino ahora tiene poder político. Y ese cuerno pequeño, ese poder político, lo ejerce hasta 1798, cuando llega el fin de la ira y pierde el poder político. Pero no pierde la tiara, sigue siendo el hombre de pecado. Y esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué pasó en el 380? ¿Cuál es el edicto de Tesalónica? ¿Por qué? Porque en defensa de la abominación desoladora, el Papa persiguió a la Iglesia cristiana ¿hasta qué? Hasta que al fin de los 1260 años en el que Dios sostiene la Iglesia del desierto, es determinada la Iglesia del desierto, y la verdad y el lugar santuario de Cristo son echados por tierra. Esto es lo que tiene que ser ratificado. Cuando Dios llama al pueblo adventista en 1844, justamente le dice que este es el tiempo de la restauración de los lugares asolados y que los lugares asolados van a ser ratificados cuando haya 144.000 columnas en el templo de Dios, cuando el pueblo adventista haya sido sellado. Y ahí llega el día de Jehová. Y el que va a la batalla con Jesús es la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Los que están como panes y levadura en la mesa de los panes de proposición, los 144.000 sellados. Ahora, ¿qué pasó en el edicto de Tesalónica? Y es fácil verlo en la historia. No es complicado. En defensa de esta abominación, de la Trinidad, la abominación desoladora, fueron perseguidos, despojados y asesinados los miembros de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, el pueblo conocía a su Dios, a partir de que en el año 380, como lo estableció el edicto de Tesalónica. Cómo está además. Entonces, ¿qué dice el edicto de Tesalónica? Dice la bestia romana: queremos que todos los pueblos profesen una religión. Esto no es el descanso dominical. Esta es la adoración del Dios del domingo. La religión que profesa el pontífice de Dámaso y el obispo de Alejandría. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, o sea, quienes adoran a la Trinidad, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. O sea, ¿qué pasa? Un demente y loco pierde sus derechos civiles y es despojado. No puede comprar ni vender, sobre los que pesará la infamia de la herejía.
Se los declara además herejes. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesia, serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados, ¿no? Siguiendo la voluntad celestial, dicen ellos. Entonces, ahí está definida, ahí está claramente cuál es la abominación desoladora, la abominación del desolador, en cuya defensa el desolador asesinó al pueblo de Dios, ¿no? Y es el Dios solo invicto, es Mitra, es Apolo, disfrazado de Cristo, la cruz con el sol, a eso lo llaman Cristo, y después se creó las tres hipóstasis del sol, el Dios la Trinidad, que ahora está en la iglesia adventista, porque eso es lo que Dios dijo que iba a pasar. En medio nuestro habría sido introducida la abominación desoladora, y toda la tierra se habría maravillado en pos de la bestia y estaría adorando al dragón. ¿Por qué? Porque a Babilonia le habría dado de beber de su vino a todas las naciones. Ahora, ¿qué pasó cuando se cumplieron los 1260 años en los que Dios sostendría su iglesia en el desierto? Satanás y sus siervos lograron alcanzar el propósito que tenían, echar por tierra el lugar santuario de Dios, el reino de Dios y la verdad, para erradicarlo de este mundo. Porque ese era el propósito. Como leemos en Daniel 8, 10 al 12, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo y el lugar santuario fue echado por tierra y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Cuándo serían ratificados los lugares asolados? En el tiempo del fin, cuando el pueblo antista recuperara el conocimiento de la verdad echada por tierra. Como leemos en primeros escritos, página 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás, la predicación y la creencia en el evangelio primitivo, en la verdad echada por tierra, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverá a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Entonces, vamos a empezar a comparar un poco a la verdad con la mentira, para empezar a diferenciar claramente. Como estuvimos viendo en la presentación titulada Cambios en la articulación de la teología adventista del santuario de la justificación por la fe, nuestros teólogos están siguiendo el camino inverso al camino por el cual Dios guía al pueblo adventista, adoptando como propias a las doctrinas de las iglesias caídas, de las cuales Dios los separó al pueblo, para que pudiera deshacerse de todos los errores heredados de los paganos y papistas y encontrar la verdad. Entonces, fíjense lo que Dios le mostró a Juan, y es claro. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, estas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. ¿Quién reina en esas iglesias? ¿Dios o Satanás? Satanás. En este mundo, este es el mundo del reino del príncipe de este mundo. Jesús fue claro, mi reino no es de este mundo. Ahora, pero estas iglesias, al igual que Roma, se convirtieron en parte de la sinagoga de Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda inmunda y aborrecible. Ahora, y a estas iglesias nuestros dirigentes se están uniendo. Pero ¿para qué la separado Dios? Primeros escritos 2:49. Vi que estos que abordaban no habían sido todavía aprobados como debían serlo, no estaban exentos de errores. ¿Qué tenían los adventistas? Muchísimos errores. Por eso el librito les amarró el vientre. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar, ¿qué cosa? Las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. O sea, los adventistas estaban llenos de errores de los paganos y los papistas y tendríamos que deshacernos de todos para recuperar el conocimiento de la verdad. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo. Fíjense, ¿qué hizo Dios? Los separó, porque en medio de esas iglesias no podría recuperar el conocimiento de la verdad. Satanás había tomado posesión de ellas. Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Y en
primer tomo, Mensajes Selectos, leemos el radiamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Es lo primero que tendría que buscar el pueblo adventista, recuperar el conocimiento de la verdad, para que se produjera el verdadero radiamiento, para obtener la bendición del Señor. Dice ella, porque no estamos preparados para recibirla. No, Dios no nos puede dar su Espíritu Santo, aunque está dispuesto a darlo. Pero si no estamos preparados, si no fue sembrada la semilla del reino, si no conocemos la verdad, si la semilla del reino no está en nuestro corazón, Dios no la puede hacer germinar. Por eso, esto es de 1877, la segunda cita, cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. Y el evangelismo, página 171, que esto es algo que ella publicó en 1900, dice que nada empequeñezca la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presenta de ser nuestra preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias, de las iglesias caídas, a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. No tendríamos que unirnos a ellas, tendríamos que llamar al pueblo de Dios a salir de ellas. ¿Y qué hacen nuestros dirigentes? Siguen el camino contrario. Entonces, uno de los que promovían seguir el camino inverso al de la reforma fue Leroy Fromm, que promovía el acercamiento a las iglesias caídas y la adopción de sus doctrinas. Y este es un párrafo tomado de la presentación que vimos. Fromm fue uno de los que más contribuyó a la preparación de Questions on Doctrine, la respuesta a preguntas sobre doctrina. Admiraba profundamente a Daniels, a quien consideraba como su mentor espiritual y profesional, en línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía. Fíjense, ¿qué hizo Dios? Nos separó. ¿Qué hacía Fromm? Buscaba unirnos, como otros dirigentes adventistas, a las iglesias caídas. En línea con el acercamiento al mundo evangélico que promovía, pensaba que lo esencial del mensaje adventista eran las verdades eternas que eran comunes a las denominaciones evangélicas conservadoras, que incluían, fíjense, ¿qué querían? Que nosotros tuviéramos las doctrinas comunes, al que llamaba él las verdades eternas, que eran comunes a las iglesias caídas, de las que Dios separó al pueblo adventista. ¿Y cuáles eran? Que incluían la Trinidad, primero, la deidad de Cristo, ¿no? Y especialmente la expiación completada en la cruz y la justicia por la fe en Cristo. Ahora, y las vamos a analizar, porque eso es lo que Dios dijo que vamos a hacer. Y vamos a ver que estas 4 doctrinas son falsas doctrinas, son claramente contrarias a la ley y al testimonio de los profetas. La primera, que ya se introdujo, que es justamente, es la abominación asoladora, como vimos. Es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Es el Dios de las fortalezas, es la imagen del celo, ¿no? Es el Dios de Babilonia. Entonces, ¿es verdadera o falsa? Como podemos ver en la historia, la doctrina de Trinidad es la doctrina de Jezabel, la doctrina creada con cosas sacrificadas a los ídolos, y es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, en cuya defensa el desolador persiguió y asesinó al pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba, hasta lograr echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos adorando a la abominación desoladora, y al hacerlo estamos adorando al dragón. Por eso toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y está adorando al dragón. Además, esta doctrina es claramente contraria a los categóricos así dice Jehová, en los que Dios habla a sí mismo en su palabra y nos revela todo lo que debemos conocer de él. Por ejemplo, Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Quién es nuestro Rey? Jehová. ¿Y nuestro Redentor? Jehová. Yo soy el primero y yo soy el posterior. Fuera de mí no hay Dios. Una persona singular es Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo, una persona singular. No hay fuerte, no hay otro que tenga mi naturaleza. No conozco ninguno. No hay otro. ¿Qué pasa con la doctrina de la Trinidad? Si aplicamos a la ley del testimonio, es falsa. ¿Y quién es Jesús? Como dice Isaías 9:6. Si no había otro fuerte, no había otro Dios, ¿quién sería Jesús? El único Dios verdadero, Jehová.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Había otra persona que fuera Dios y fuera fuerte, aparte de Jehová? No. ¿Quién es el verdadero Mesías? Jehová, el Creador, el único Dios verdadero. Él sería el príncipe de paz. ¿Y cómo lo levantaría Jehová? Le saldría él un renuevo, porque es el renuevo de Jehová. Y además sería el renuevo justo de David, como dice Jeremías 23, 5 al 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaría a David renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamará. ¿Quién es? Es Jehová, justicia nuestra. Entonces, el verdadero nombre de Jesús es Jehová, porque Él es Jehová. Por eso esta doctrina, ¿cómo es? La doctrina es falsa. Por los hechos lo vemos, por sus frutos, los frutos que dio, que llevó a los hombres a conocer las profundidades de Satanás. Y la segunda doctrina es la deidad de Cristo. Y esta es la doctrina de Roma que define a el anticristo, el Jesús que no vino en nuestra carne. Y además era 100% Dios y 100% hombre, es decir, en su naturaleza mantenía todos los atributos de la naturaleza divina. Eso quiere decir que era totalmente diferente a nosotros. No era nuestro hermano en la carne. Y Juan, en 1 Juan 4, 1 al 3, justamente inspirado por Dios, anunció que vendría el anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en 2 Juan 1:7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora, ¿y por qué? Además, por la palabra de Dios sabemos que es el anticristo. Porque este Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre, primero, en su naturaleza no es inferior a los ángeles, como lo es el hombre. Porque el hombre es inferior a los ángeles, pero si este Jesús es 100% Dios y tiene atributos divinos, y la naturaleza de Dios es infinitamente superior a los ángeles. Por eso en su naturaleza, este Jesús no es inferior a los ángeles como es el hombre, no es verdaderamente hombre, como sí lo fue el santo del verdadero Jesús, Jesucristo hombre. Este solo hecho ya nos demuestra que este Jesús es falso. Y leo Salmos 8, del 3 al 5. Ahí David dijo lo siguiente, cuando veo tus cielos sobre tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Ahora, ¿qué dice el autor de Hebreos en Hebreos 2:9? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Cómo fue hecho Jesús? Menor que los ángeles. Si tenía atributos divinos, ¿era menor a los ángeles en su naturaleza? No. El verdadero Jesús no tenía atributos divinos, era realmente hombre, era Jehová, pero hecho hombre realmente. El otro es un ídolo. A Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y como dice en Hebreos 2, 14 al 17, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de la misma carne y sangre. Ahora, ¿qué pasa con el anticristo? No tenía nuestra carne, tenía la carne de Adán y Eva antes del pecado, porque Roma dice que nosotros tenemos nuestra carne pecado. Y el Jesús de Roma no tiene nuestra carne. Por un milagro, María tenía otra carne y el Jesús que nació de la María, que es falsa, heredó esa carne, que tenía la carne de Adán y Eva antes del pecado. Pero esa no es nuestra carne. Porque como dice la palabra de Dios, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, de la misma carne y sangre, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, porque ¿cómo iba a redimirnos si no era como nosotros? Tenía que ser como nosotros, porque tenía que vencer al pecado de la carne, y una vez que hubiera vencido, tenía que voluntariamente poner su vida por nosotros. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero Jesús es nuestro hermano en la carne, es hijo de Adán, hijo de Abraham e hijo de David, según la carne, es una verdadera oveja. Como leemos en Génesis 22:18, Dios le promete a Abraham, en tu simiente será un hijo tuyo el Mesías. Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y Pablo en Gálatas dice, esa simiente, ¿quién es? Es Cristo. Y a David le dijo, está registrado en 2 Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, tendrá tu carne. Ese procederá de tus entrañas, en hebreo dice, procederá de qué? De tu esperma, como si fuera un espermatozoide de David. Procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Pero tendría la carne de David. Y en Romanos 1:1-3, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas de las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, tenía la carne de David. Este es el verdadero Jesús, el otro es un ídolo. Y en Romanos 8:3 dice Pablo, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y pecado, en nuestra carne, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, venció el pecado en nuestra carne, como oveja, como cordero. Y en Gálatas 4:4-6 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tenía que ser como nosotros. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Papá, en nuestros corazones. Entonces, y es claro que el Jesús en el que creía el héroe Fromm, y creían los teólogos adventistas que contestaron a las preguntas de los evangélicos en respuesta a preguntas sobre doctrina, respondiéndoles que creían el mismo Jesús que ellos, creían en Satanás, en el anticristo, no en el Jesús verdadero. Segundo hecho, muy claro, alguien que es plenamente Dios no puede ser tentado por el mal. Y este falso Jesús no puede ser tentado por el mal, no puede ser tentado en todo como nosotros somos tentados, como sí fue tentado el santo, el verdadero Jesús. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, ¿una persona que es 100% Dios puede ser tentada por el mal? No, imposible. ¿Satanás es tonto que fue a tentar a alguien que no puede ser tentado por el mal? No, él no es tonto. Los tontos son los que aceptan las falsas doctrinas de Roma. Y en Hebreos 2:18 leemos, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, pero Dios no puede ser tentado por el mal. Una persona que es 100% Dios no puede ser tentada por el mal. Esto nos muestra claramente que es una mentira de Roma. Y es una mentira que nuestros teólogos se comieron, la comida y la bebida de los borrachos, y la trajeron a nuestra iglesia. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en Hebreos 4:15 leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Fue tentado? Sí. ¿El anticristo puede ser tentado? No. Eso es claro. Y una persona que es 100% Dios tiene a la inmortalidad como un atributo y no puede morir. Por lo que este falso Jesús no pudo morir tomando nuestro lugar. No es el Cordero de Dios, no es el Santo, el verdadero Jesús, como dice el autor de Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, que fue hecho verdaderamente hombre para que pudiera morir.
a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, muriese en nuestro lugar, y murió verdaderamente. ¿Y qué lo resucitó Dios? Fíjense, entonces, otra falsa doctrina, segunda falsa doctrina que introdujeron y que Fromm era el que quería introducirla, de Fromm. Y esto hace evidente que este falso Jesús introducido en nuestra iglesia es un impostor, es un ídolo, es una abominación. Es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es el anticristo. Y es triste, pero es así. Después, la tercera doctrina falsa, hablan de la expiación completada en la cruz. Porque esto es lo que sostiene las iglesias caídas y viene de Roma, porque tiene un propósito Roma con esto. Si la expiación se completó en la cruz, no existe una obra de expiación que deba hacerse en el santuario celestial durante el continuo y en el día de la expiación. Esta es la doctrina que enseñan y defienden los siervos de Roma que buscan impedir que lleguemos a conocer cuál fue el continuo que fue quitado por los apóstatas. Y es abiertamente contraria a las Escrituras. Pero los lobos tienen que impedir que comprendamos el santuario, la obra de Jesús, pero como Dios le mostró a Juan en su segunda visión del santuario, la comprenderíamos. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz, Dios cargó todos nuestros pecados en su Cordero, manifestó su justicia y nos predestinó para salvación. Pero la expiación de nuestros pecados solo puede hacerse del siguiente modo. Fíjense, en la cruz no fueron expiados nuestros pecados, de ningún modo. Primero, durante el continuo, mediante la confesión de nuestros pecados conscientes y su correspondiente traslado al santuario, puede ser expiado solamente así, ya que Dios nos justifica y se hace responsable de pagar por ellos. Ahora, antes que muriera Jesús, Dios hacía esto, pero no tenía con qué pagar. Si Jesús no vencía, ¿qué pasaba? Dios era responsable ante la ley y no podía pagar. Ahora, al vencer a Jesús, Dios mismo venció y ya puede ser justificado cuando sea juzgado. Pero ningún pecado de los hombres es perdonado si no es trasladado al santuario, si Dios mismo no lo perdona y lo traslada al santuario. Una cosa es que Dios haya hecho provisión por nuestros pecados, pero ninguno de nuestros pecados fue expiado realmente si no es confesado. Ningún pecado consciente que no sea confesado es expiado. Y en segundo lugar, en el día de la expiación, los vencedores perdonaron sus pecados de ignorancia para que queden sin mancha delante de Dios y finalmente el santuario será purificado con la sangre del Cordero de toda la deuda asumida por Dios y Dios será declarado justo. ¿Por qué puede ser purificado el santuario ahora? Porque Dios manifestó su justicia. Cuando venció en la cruz Jesús, Satanás no pudo ir más al cielo. Ahora, pero si nuestros pecados no recorren este camino, no podemos ser justificados. Entonces la justificación de la que habla Roma y las iglesias caídas es una mentira, es un engaño. La profecía era clara, indicaba que el Mesías se sentaría a la diestra de Dios y sería declarado por Dios sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, del 1 al 5. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo pasaría esto? Cuando Jesús venciera, ¿no? Y fuera glorificado. Y termina diciendo David, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué hace un sacerdote? Oficia el continuo. Y eso es lo que Dios anunció que haría Jesús. Y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 5, 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Qué tenía que hacer? Un cordero puro y sin mancha. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, en el templo del nuevo pacto que el Mesías edificaría a Jehová, se llevaría adelante el consejo de paz, el continuo, para el perdón de los pecados conscientes del pueblo. Y sabemos que la ley moral y la ley de gracia seguirían vigentes. Zacarías 6, del 12 al 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí,
el varón cuyo nombre es el renuevo, el hombre cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces de Jehová y edificará el templo de Jehová. ¿Cómo lo edificaría? Bautizando con el Espíritu Santo. ¿No? Porque el que recibe a Jesús, recibe al Espíritu Santo la promesa y recibe al Padre. Él edificará el templo de Jehová y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado, como dice la profecía del Salmo 110, y consejo de paz habrá entre ambos. El continuo se llevaría en este nuevo templo. Y Pablo es claro, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley. ¿De qué ley? La ley de la gracia. Porque sigue vigente los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. ¿Qué ley? De la gracia. ¿Serán justificados? ¿De qué? De haber violado la ley moral. Entonces, ¿se estaba justificando al pueblo? Sí. ¿Había expiación de los pecados y eran trasladados del pueblo al templo? Sí, al santuario, sí. Como leemos en Romanos 8:33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Había justificación? Sí. ¿Había expiación? Sí. Ahora, ¿qué hacen nuestros teólogos negando esto? Simplemente defienden las doctrinas de Roma, que es evidente que son mentirosas. Pablo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Hay un mediador? ¿Hay un sacerdote? Sí. ¿Y qué hace? Es nuestro sacerdote. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, como dice Juan en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, si no lo confesamos, no. Ahora, ¿de qué expiación completa la cruz habla? Ninguna. Ninguna. La expiación de nuestros pecados conscientes solo se hace si seguimos el camino de la ley y de la gracia. Y, finalmente, la profecía anuncia que el santuario debe ser purificado en el día de la expiación. Zacarías 2, del 1 al 5, se habla que hay que medir ¿a quién? A Jerusalén. Y Jerusalén es el pueblo de Dios. ¿Hay que juzgarla? ¿Sí o no? Claro que sí. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y la gloria estaré en medio de ella. ¿De qué está hablando? No de la vieja, que tiene un muro de piedra. Está hablando de la Nueva Jerusalén, la iglesia del Nuevo Pacto. Y en Apocalipsis 11:1 y 2, y esto es especial para el pueblo adventista, Dios nos muestra que para ser juzgados tenemos que haber entrado al templo de Dios. Si estamos afuera no podemos ser juzgados, no vamos a ser medidos. Entonces fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué se mide? ¿Qué se juzga? El templo de Dios, porque ahí están nuestros pecados, ¿eh? La deuda de Dios, y el altar, la justicia de Dios y nuestra justicia, y a los que adoran dentro del templo, a los que son columnas del templo de Dios. Pero el patrio, lo que está en el atrio, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Ningún gentil será medido, ninguna de las vírgenes será medida, salvo las que estén dentro del templo de Dios. Las insensatas que estén afuera no serán medidas, porque ha sido entregado a los gentiles el atrio, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ellos son los que persiguieron, echaron por tierra la ciudad de Dios, que tiene que ser reedificada. Como dice Daniel 7, 21 al 22. Yo veía que este cuerno, el cuerno pequeño, que le salió a la bestia romana, hacía guerra contra los santos y los vencía, los destruía. Y echaba por tierra el lugar santo de Dios y la verdad. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a quienes, a los santos del Altísimo. ¿Hay una obra de juicio para hacer? Claro que sí. ¿Qué dice la doctrina de Roma? La niega. ¿Qué decía Leroy Fromm? Sostenía las mentiras de Roma. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Se da el juicio a los santos del Altísimo? Sí, son las bodas del Cordero. ¿Se juzga a otros? No, solamente Jesús confiesa el nombre de los vencedores. Y como dice el autor de Hebreos, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez. ¿Qué pasa? Durante la vida está el continuo. Pero cuando uno muere,
si confesó sus pecados conscientes ante Dios y fue limpiado, está seguro. Muere una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué? Porque el juicio de los muertos empezó en 1844. Pero va a llegar el tiempo en el que Dios tiene que juzgar a los vivos antes de la segunda venida. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, o sea, después que haya terminado el juicio investigador y hayan caído las plagas, para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿hay juicio? Claro que sí. Entonces, ¿qué buscaba introducir en nuestra iglesia Leroy Froom y los otros dirigentes que guiaban ese movimiento? Las mentiras de Roma. Buscaban unirnos a Roma. Y esa es la misión de quién? De los jesuitas. Es la misión de los lobos vestidos de ovejas. Es la obra de la contrarreforma, destruir la iglesia reforma y volver a unirnos a todos a Roma. Y la última, que buscaba introducir, que la vamos a analizar la semana que viene, porque vamos a hacer el último estudio, o cuando tengamos oportunidad de hacerla, probablemente el martes, buscaba introducir en nuestra iglesia la creencia en la justicia por la fe en Cristo. Y esto es una mentira. Esta es otra falsa doctrina introducida por los siervos de Roma en las iglesias caídas, y la analizaremos en el próximo estudio, el Evangelio del Reino de Dios. Lo que nosotros necesitamos para ser salvos es tener la fe que Jesús tenía en su Padre, no fe en Jesús. La fe que Jesús tenía en su Padre, el único Dios verdadero. Entonces llegaremos a tener la fe de Jesús. Y por la obra de Dios llegaremos a tener el testimonio de Jesús. Pero hay una contradicción muy clara entre el Evangelio del Reino de Dios y la doctrina de la justificación por la fe en Cristo, que es una mentira. Porque la fe la tenemos que tener en Dios, el que nos justifica, el que nos transforma en imagen de Jesús. Por supuesto, tenemos que creer en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Tenemos que creer en el verdadero, no en el falso. El que cree en la abominación desoladora, ¿es justificado? No, de ningún modo. Va a recibir la marca de la bestia y va a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Por eso Dios llamó al pueblo adventista, para recuperar el conocimiento de la verdad y para que ningún hombre sea engañado. Pero los lobos vestidos de oveja tienen la misión de ¿qué? Hacernos creer en la mentira. Y todo esto es lo que se introdujo en medio de la iglesia adventista, en respuesta a preguntas sobre doctrinas que ahora se enseñan a nuestros teólogos para que sean defensores de esas ideas, son falsas doctrinas de Roma. Es la comida y la bebida de los borrachos. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guía a toda la verdad. Y bueno, lo esperamos en el próximo estudio, que va a ser el último estudio del santuario.